Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario. Vamos a... Esperen un segundo, ahí estoy. Estamos por arrancar. Este es el encuentro número 8 del ciclo de productividad para la exportación que realizamos desde la Secretaría de la Subsecretaría PYME. En este encuentro que se llama Sustentabilidad para potenciar la propuesta exportadora. Mi nombre es Ricardo Laurnagaray y soy integrante del área de internacionalización PYME. Y quien va a estar a cargo de esta exposición, de este encuentro, es Gustavo Fada, que es un especialista en comercio exterior. Actualmente es docente universitario de grado y de posgrado, ex becario de la OEA y del gobierno de España. Tiene amplia experiencia en todo el tema de comercio exterior y también es especialista en intangibles, que es el tema que va a abordar en la charla, en nuestro encuentro de hoy. ¿Sí? Estamos todos preparados. Gustavo, si te parece, empezás a compartir pantalla y empezamos con la charla, con el encuentro de hoy. ¿Sí? Perfecto, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir. Perdón, antes, mientras estás compartiendo, voy a hacer un pequeño comentario de lo que es la dinámica de este encuentro. La idea es que sea una charla abierta, nadie va a tener sonido, pero que se conecten por chat a hacer preguntas. Gustavo, en la medida que vayan apareciendo preguntas y en tu exposición lo permita, yo voy a ir planteándote algunas de las inquietudes de los participantes para ir mechando y haciendo de esto un encuentro interactivo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días. Un agradecimiento enorme a Ricardo y a Maricel, a Sebastián, organizadores de este ciclo, ¿no? Por haberme invitado, y es un honor estar hoy acá con ustedes y hablar de cosas que nos gustan y nos apasionan, que es el comercio internacional, y hoy en el capítulo específico que tiene que ver con los intangibles. Es decir, vamos a hablar de exportación de servicio y propiedad intelectual con foco en lo que es la República Argentina, ¿cierto? Entonces, el objetivo, puede haber varios, ¿no? Pero en función de lo acotado del tiempo, vamos a establecer uno, que es identificar los elementos que conforman el modelo de exportación de servicio y propiedad intelectual. Lo vamos a contrastar al final con el modelo de exportación de bienes, para que tengamos en claro qué es lo que necesitamos conocer para poder salir a los mercados externos cuando queremos exportar, por ejemplo, nuestros servicios profesionales, técnicos o empresariales. ¿Estamos? Entonces, la agenda de contenido, el desarrollo que vamos a hacer es una rápida evolución de cómo llegamos hoy a nuestro 2023 a hablar de lo que es el comercio de intangibles. Es decir, vamos a partir de que desde cuando no eran transables internacionalmente, a hablar hoy de esta realidad palpable y efectiva que es el comercio global de intangibles, ¿cierto? Hablamos indudablemente tenemos que hablar de lo que han sido los procesos de revolución industrial y globalización, poniendo foco en lo que es la cuarta revolución y la cuarta globalización, en la cual vamos a ver que la cara visible es precisamente el comercio de intangibles. Y por último, vamos a mencionar dentro de esta primera parte de la exposición el fenómeno de la servitización, es decir, lo que se viene, ¿no? En función de cuando ponemos el foco en la empresa y hablamos de la estrategia de negocios de la empresa, vamos a hablar muy brevemente de lo que es la servitización. Luego hablamos del comercio global, hablamos de las cifras, para luego hablar del comercio
argentino. Vamos a hablar de las exportaciones de Argentina para entrar ya de luego a lo que son los servicios basados en el conocimiento, ¿cierto? Y como, digamos, el gran traccionador de las exportaciones argentinas. Para luego desarrollar los aspectos conceptuales, comerciales, legales, aduaneros, técnicos, documentales, tributarios e impositivos, cambiarios y todo lo que tiene que ver con el mecanismo de cobro de las exportaciones. Ahí vamos a tener el modelo de exportación de servicios y que lo vamos a contrastar, como dijimos al final, con el modelo de exportación de bienes. Y haremos una pequeña conclusión. Así que bueno, bienvenidos a bordo y arrancamos con una pequeña encuesta, ¿no?, para medir el grado de conocimiento previo que ustedes tienen sobre este bien. No está cargada, la va a compartir María Rosa en el chat y le pedimos que entren al chat y la respondan, se conecten y la respondan a todos. ¿Sí, María Rosa? Ahí está. Gustavo, todo este comercio de intangibles es un universo, y realmente como el universo, ¿no? En expansión. Totalmente. En expansión Totalmente. a una velocidad alta. Sí, sí, digamos, es un fenómeno que, digamos, hoy, más allá de las distintas vicisitudes, podríamos decir que tenemos prácticamente un empate técnico en el comercio global, ¿no? Entre lo que es el comercio de bienes y el comercio de servicios y propiedad intelectual. Más allá de los números en sí mismos, la forma tradicional de medir el comercio internacional, que es según los valores monetarios, ¿cierto?, o los valores involucrados, vamos a ver que la OMC ya desde hace tiempo tiene otra forma de medir las exportaciones, y si le agregamos toda la dinamicidad y evolución que ha tenido, que más temprano que tarde no me cabe la menor duda que las técnicas de recolección de datos y las registraciones estadísticas se van a modificar, hoy estaríamos hablando de un 50% por partes iguales, ¿no?, con respecto al tráfico de lo que es transable a nivel internacional. El tráfico. Y no sé si es una exageración, pero es esperable que la tasa de crecimiento de los intangibles es un poco más alta que la de bienes. Así que es Sí, posiblemente que este empate técnico se dirima a favor de los intangibles en un futuro no muy lejano. así es, Ricardo, tú lo has dicho. Es decir, muy pronto vamos a ver la evolución hacia arriba de los intangibles. Bueno, no sé si están respondiendo. Esperamos un minuto y... Bien, son cuestiones muy simples, no se hagan problemas, chicos, que es, digamos, es para saber, digamos, el grado de conocimiento previo para mejorar luego, ¿cierto? O enfocar la exposición hacia los temas en los cuales veamos que hay debilidades, nada más que eso. Creo que ya deberíamos estar, Ricardo, con el tiempo, me parece. Sí, sí, ¿cómo están sujetas a la exportación intangible? Yo estoy terminando de responder y ya... Bien, bien, perfecto. Estás haciendo los deberes. Ahí yo cumplí. Muy bien. Entonces, Por supuesto que no sé si todas las preguntas las sabía, pero bueno. no, pero está bien, la Ahora idea sí. era que contestaran, que respondieran, nada más para ver cómo estamos posicionados. Sí, bueno, yo creo que ya estaríamos. ¿Vos estás visualizando las respuestas, Gustavo? No, no entré a verla, a ver si María Rosa nos puede apoyar en eso. María Rosa, ¿vos la estás visualizando? Acá, a ver. Acá tenemos 53 respuestas ya, Ricardo. Bueno, podemos
Bueno, Una cosa que, sí, sí, dale, sí, adelante. Adelante. sí, una cosa que no dijimos, que vos estás en la ciudad, desde Córdoba, Ah, estás sí, dando esta charla, eso se me pasó a mí, pero y calculo que por esto la tonada se deben haber dado cuenta. se deben haber dado cuenta. Pero bueno, esto es lo que permite estas tecnologías, y además es lo lindo de estos ciclos, que participen personas de todo el país, ¿no? Porque realmente es un gusto y un honor tenerte acá Pero desde Córdoba. muchas gracias. Eso habla muy bien de ustedes en cuanto a la federalización, ¿no? Y a la apertura hacia todo el país. Así que muchas gracias. Sí. Bueno, a ver, Bueno, veamos un poco qué tenemos. A ver, sí, la sí, tenemos, a ver, ver vamos a la puntuación, hoja. perfecto. Ok, Mira, a ver, ahí estamos. Yo ahora lo estoy visualizando. La bien, primera es cómo se exportan los intangibles. sí, sí, Tenemos que la respuesta mayoritaria es Internet, ¿sí? bien, ¿Se identifican con nomenclatura y posición arancelaria a la hora de exportar? Todos contestaron que no. bien, ¿Están sujetas las exportaciones de intangibles al control de la aduana argentina y del Banco Central? Las respuestas fueron no, no, ¿sí? Todas las respuestas fueron no, no, y la respuesta correcta va por otro lado. así es. Las dos primeras estaban bien, la tercera ya hay divergencia, no, no, no Como que es. ahí ya parece que no eh, sabemos todo lo que hay que saber sobre este tema. Así es, así es. Bien, Bueno, así que la respuesta sería no, sí, que significa que no, no interviene eh, la aduana pero sí y sí interviene el Banco interviene el Central. Banco Central. Bien, Y la otra es, para exportar intangibles tengo que pagar impuestos. Todos dijeron que sí, y efectivamente está bien. Y acá de vuelta mostramos nuestra falta, que nos falta algo para conocer, y para eso estamos en la charla. Dice, ¿existen estímulos fiscales a las exportaciones de intangibles? Y pusimos no de ningún tipo, y la respuesta correcta era solamente recupero de IVA. así es. Es decir, que hay estímulos fiscales impositivos, no aduaneros, pero sí impositivos. ¿Estamos? Entonces, que es el régimen de recupero de ellos. Así que bueno, un poco me viene muy bien para saber a dónde tenemos que fortalecer un poquito y ahondar, digamos, profundizar el tema. Así que bueno, les Perfecto. agradecemos a todos la participación y bueno, ahora sí, sabiendo lo que tenemos por delante, arrancamos con Hicimos, nuestra. perfecto. Ahí está. A ver, para que esté compartiendo otra cosa. Estoy Hicimos el compartiendo. precalentamiento, que hace mucho frío, la verdad, así que Sí, ahora ya nos vamos a largar. sí. Así que bueno. A ver, eh, acá estamos. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que es la evolución, ¿cierto? Del comercio de intangibles. Arrancábamos hablando de que no eran transables internacionalmente. Fíjense que cuando yo era joven y bello, como muchos de los asistentes a esta capacitación, a este taller, en la facultad nos enseñaban que no eran transables internacionalmente. ¿Por qué? Porque ya el mismo padre de la economía, Adam Smith, consideraba improductivo. Es decir, nacieron mal paridos, digamos, porque decía que no generaban valor y que únicamente aportaban este tipo de valor o valor cuando iban acompañando un bien. Si no, no servían para nada. Luego, con la evolución del tiempo, también lo vemos reflejado en las registraciones contables. En las registraciones contables sabemos que todo lo que tiene que ver con las manufacturas, el sector manufacturero industrial se registra en el sector primario. Perdón, el agro se registra en el sector primario, la manufactura industrial se registra en el sector secundario y los intangibles, es decir, los servicios, se registran allá lejos en el sector terciario. ¿Estamos? Entonces, fíjense que eso tenía que ver muchas veces con lo que la naturaleza de los servicios, que decía que estaba dominado por las tres I, o lo alcanzaban las tres I, que es la inseparabilidad,
la intangibilidad y la imperdurabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que los servicios tienen que ver con que la prestación se realiza de manera, y se realiza la prestación y se consume de manera inmediata. Hay una inseparabilidad, independientemente del lugar donde se presten y donde se consume, pero es instantánea. No pueden ir si no están formando parte de los bienes, ¿cierto? Entonces hablamos de la inseparabilidad, la intangibilidad. No se pueden, digamos, a diferencia de los bienes, no se pueden enviar una muestra, por ejemplo, para cerrar un negocio internacional, no se pueden tocar, no se pueden ver, no se pueden analizar, no se pueden ensayar, ¿estamos? No existe forma de almacenamiento, no hay un almacén público o un depósito fiscal para almacenar los intangibles, y tienen un carácter de perecedero. Entonces esas 3 I es lo que conspiraba con lo que los servicios pudieran ser vendidos internacionalmente. Y nos ponían ejemplos muy tontos. Me acuerdo en clase decía, por ejemplo, la clase de un profesor no es transable internacionalmente. El corte de cabello de un peluquero, hoy hablaríamos de un estilista, ¿cierto? De un coiffeur. Bueno, fíjense cómo habrá pasado mucha agua bajo el puente, que hoy la clase de un profesor tranquilamente se vende internacionalmente. Como estamos hoy aquí, por un sistema de e-learning, un campo virtual, una plataforma, podemos vender una clase, un taller, una capacitación a cualquier punto del planeta, ¿cierto? Lo mismo con el corte de cabello. No hace falta que se desplace el prestador del servicio, el peluquero, sino que los consumidores, los usuarios del servicio se pueden trasladar a donde se preste el mismo, es decir, a otro país. Por lo tanto, fíjense que hoy eso perdió virtualidad. Entonces, mucho tuvo que ver la evolución, ¿cierto? Los procesos de revolución industrial, sobre todo la revolución industrial 3.0 y la globalización en su tercera fase, que es cuando a finales del siglo pasado, la década del 90, empieza a desarrollarse lo que todos conocemos como la revolución de la inteligencia informática, que es lo que básicamente apuntaba a la automatización de todos los sistemas informáticos, modificando los sistemas de producción. ¿Estamos? Entonces, nosotros aquí en Argentina las conocemos como la revolución de las TICs, tecnología, información y comunicación, que lleva, hoy coexiste con lo que es la revolución industrial 4.0, que está apalancada en 6 tendencias que todos conocemos y que están muy de moda, ¿cierto? Que esto empezó a desarrollarse a comienzos de este nuevo milenio, por lo menos el tercero para los católicos y cristianos, ¿cierto? El tercer milenio, pero que pega una aceleración, digamos, a la par, venía desarrollándose a la par de un montón de hechos disruptivos desde el punto de vista político, económico, social y en materia de comercio internacional, venía en pie de punta, ¿no? Es decir, venía muy silenciosamente a la par de todo esto, pero con la crisis sanitaria que tuvimos en el 2020, ¿cierto? Cuando en marzo del 2020 la Organización Mundial de Salud decreta la pandemia del COVID-19, tiene una aceleración que se preveía que la iba a tener en 10 años, la década del 30. Entonces estas 6 tendencias que mencionamos son las que hoy dominan nuestra vida, ¿cierto? Y que tiene que ver con, por ejemplo, lo que es la captura, transformación y almacenamiento de la información en la nube, Big Data. Hablamos de lo que tiene que ver con Internet de las cosas, es decir, cuando todos los aparatos físicos conectados por sensores o por sistemas informáticos emiten mensajes y se comunican, ¿cierto? Como nos sorprendemos que hoy podemos desde nuestro celular estar interconectado con el sistema de climatización en nuestras casas, con el sistema de refrigeración, podemos estar conectados con un circuito cerrado de TV, por ejemplo, para lo más cotidiano, ¿no? Pero en otros lados ya veíamos que hace años, por ejemplo, cualquiera de nosotros recibía un mensaje en nuestro celular desde la heladera en nuestras casas, la cual nos informaba que se habían quedado sin leche o se habían quedado sin verduras. Y a su vez le hacía una repregunta si ordenaba una orden de compra en alguna tienda virtual como podría ser Amazon para reponer la leche o reponer las verduras. Fíjense, todo esto tiene que ver con cosas cotidianas que se conectan los aparatos a través de sensores informáticos, ¿cierto? Hablamos de Internet de las cosas. Inteligencia artificial, tan de moda hoy, ¿cierto? Que domina y genera debates en todos los ámbitos, desde el tema salud hasta lo educativo, hasta lo familiar, ¿cierto? Bueno, la inteligencia artificial tiene que ver cuando empezó a desarrollarse, ¿recuerdan?
con esos asistentes virtuales de las compañías de teléfono, de los bancos. Bueno, fíjense hoy la explosión que está teniendo la inteligencia artificial, que lo que hace es simular los aspectos cognitivos de la mente humana, y que a diferencia de la inteligencia humana de los animales, se reproduce todo a través de sistemas informáticos, ¿cierto? A través del desarrollo de las TICs. Luego avanzamos hacia la realidad virtual. ¿Recuerdan? De hace 25, 30 años atrás se hablaba de la realidad virtual, y que tenía que ver, por ejemplo, con esas películas de Stallone, ¿cierto? Que se colocaba un casco virtual y estaba teniendo un encuentro amoroso hace 30 años atrás. Fíjense, bueno, la realidad virtual, nosotros lo más cercano en el tiempo lo empezamos a ver con el desarrollo de la Google Glass, ¿cierto? Las gafas de Google, luego con los cascos virtuales, y luego, ¿cierto?, ya con los dispositivos especiales, los trajes que generan un entorno virtual a través de escenarios, distintos escenarios, estos entornos virtuales, en el cual nosotros estamos inmersos en los mismos, ¿cierto? Y que con estos sensores, con estos dispositivos especiales, estos trajes, tenemos una mayor sensibilidad y formamos parte, ¿cierto? Hace unos años, no hace mucho, muy reciente, veíamos asombrados por todos, veíamos gente en todo el mundo corriendo como alineados totalmente, y era que estaban a la casa, por ejemplo, de Pokémon GO. Eso era la realidad virtual aumentada. Fíjense hacia dónde estamos yendo, digamos, ya es decir, que no tiene techo todo esto, ¿no? Hablamos de digitalización, que digitalización es transformar en números todo tipo de información, no solamente datos, sino, por ejemplo, hasta imágenes. Todo lo que tiene que ver, digamos, con lo que lleva a simplificar en un sistema binario, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la digitalización. Entonces, que esa es otra cara muy visible de lo que es esta revolución industrial 4.0, y por último, el tema de la ciberseguridad, ¿cierto? La ciberseguridad, que es el resguardo de toda la información que se encuentra no solamente en una computadora, sino en una red, de toda la información que circula por una red. Comprende el hardware, comprende el software, todo, ¿ok? Entonces, indudablemente, estas 6 tendencias en las que se apalaca la revolución industrial, lo que está haciendo es modificar las técnicas de producción de la economía mundial. Cambian las técnicas de producción de la economía mundial, y hay una clara tendencia, como les dije, desde hace 23 años, a la intangibilización y tecnologización de la economía mundial. Bien, entonces, indudablemente, si la revolución industrial, las tendencias, me modifican las técnicas de producción de la economía mundial, me está determinando la nueva forma de hacer negocios. Me está determinando la nueva forma de negocios, distinta a las tradicionales que estábamos acostumbrados, y lo que me está condicionando una nueva estructura del comercio internacional. Nosotros sabemos que a la par que se desarrolla un proceso de revolución industrial a lo largo de la historia de la humanidad, la misma viene acompañada por un proceso de globalización en el cual, indudablemente, el mayor resultado tiene que ver con el incremento del comercio internacional. En esta cuarta fase no es la excepción, pero lo que estamos viendo, a diferencia de las anteriores, en las cuales no solamente están cruzando la frontera los bienes, no solamente están cruzando las fronteras las empresas, es decir, la inversión extranjera directa, las multinacionales, la creación de las cadenas globales de valor, sino que ahora estamos asistiendo a la par de que cruzan la frontera los intangibles, es decir, los servicios y la propiedad intelectual. Esta vieja globalización del cruce de frontera de bienes, de empresas, de inversión extranjera directa, ahora está dando paso a una nueva, que es el cruce de los servicios y la propiedad intelectual. Bien, entonces, para que grafiquen mejor lo que yo les dije, les invito a ver un videito muy claro y muy contundente. Hey, what's up? We just finished the report. It's about how digital technologies will affect the way we trade. How much do you know about the future of trade? Sorry, you know more than I do. Can you tell me? Talking about the future of trade, this is the place to be. Trade now is a lot more about data flows across borders. We can safely assume that new technologies will further reduce trade costs. Artificial intelligence facilitates route planning, shipment tracking reduces logistics costs, and robots make storage smarter. Transport will become more efficient, more reliable, and cheaper. Overall, distance is likely to matter less.
production will be less labor-intensive and might move closer to home, or even inside your home. This will bring huge benefits to landlocked countries and remote regions. The trade of the future promises to be more inclusive. Macro, small and medium-sized enterprises can access markets everywhere, and firms in developing countries can get their fair share of world trade. Digital technologies are reshaping consumer habits. They allow us to customize products. More goods can be digitized and transmitted over the internet. Think of e-books, music streaming, and online movies. Digital technologies are also likely to boost trade in services. As a matter of fact, services are already at the very center of the current technological revolution. New services emerge by the day, or almost. Remote surgery, e-learning, online legal advice. Or tele-hairdressing. That sounds interesting. Hey, smart device. I'd like to try tele-hairdressing. Who is providing that service? I'm sorry, we are not there yet. Do you think I need a new haircut? Sure, why not? Bien, con esto estamos dando, ¿cierto?, una sensibilización, una inducción a lo que es el tema para que vayamos captando la importancia del comercio de intangibles a nivel global y, por supuesto, a nivel de Argentina. Entonces, hecho esta inducción, ahora vamos a hablar de lo que son las cifras, ¿cierto? Vamos a hablar, como nos gusta a los que venimos a lo que venimos de ciencias económicas, hablar de las tendencias también, ¿cierto? Entonces, todo esto nos está llevando indudablemente a lo que es la servitización. Todos nos estaremos preguntando qué es la servitización. Es pasar de la producción de un bien, de un producto, a lo que es un servicio. Entonces, podemos indicar que la servitización implica un cambio del modelo de negocio, pasando, como decimos, de la fabricación y venta de un producto a una solución para las necesidades de clientes. Es decir, poner el foco en el cliente, donde estamos viendo, asistiendo a la tendencia de que estos clientes hoy evitan la compra de activos y prefieren contratar un servicio y el pago del mismo se va a computar como un costo operativo. Obviamente, para las empresas, estamos ubicados en el rol de empresa, no es una tarea simple el cambio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es necesario tener muy presente, conjugar las dos innovar e invertir. Entonces, si una empresa está pensando en una estrategia a largo plazo y piensa en la sustentabilidad, esta estrategia al menos debe ser considerada. ¿Estamos? Pero esto no es inmediato. Así como el hombre pasó de ser cazador a convertirse en agricultor, en función de las necesidades imperiosas, de satisfacer sus necesidades más básicas, pero asistimos a ese cambio y vimos que no era de forma inmediata, sino que se hizo a través de una transición y una transformación ordenada, gradual y controlada. En este caso, las empresas también tendrán que seguir el camino de la transformación de la venta de bienes o productos hacia la venta de servicios en función de las necesidades de sus clientes, pero guiadas siempre con una planificación que establezca estrategias claras y objetivos alcanzables. La servitificación, implica un cambio de modelo habíamos dicho que implica un cambio de modelo de negocio, acá. ¿Por qué? Esto hoy, lo que acabamos de plantear, implica que la tecnología le permite a las empresas crear productos y servicios que mejoran el valor o que perciben nuestros clientes. Cuando hablamos de servitización, cuando una empresa de producto crea un servicio para mejorar la experiencia de sus clientes. Y acá está la clave. Esta estrategia empresarial de ofrecer servicios vinculadas a un producto, y no me refiero básicamente a una estrategia de servicio de postventa, sino que vamos mucho más allá, sino que es algo que le solucione la vida a otras empresas, que le solucione la vida a un consumidor final, tiene que ver con el valor agregado, ¿cierto? No entonces apunta, la estrategia tiene que estar enfocada, tiene que estar diseñada, tiene que estar para productos que duren, es decir, si la empresa fabrica, produce y exporta productos durables en el tiempo y que generan cierto estatus porque son especializados o diferenciados,
no podemos aplicar esta transición o esta transformación hacia una servitización cuando hablamos de productos que no tienen esta diferenciación, ¿no? Que están estandarizados como pueden ser los commodities. Y otra cosa, sabemos que los consumidores cambian, ¿sí? Los consumidores jóvenes tienen otro concepto de estándares de estatus, por lo tanto, no van a tener tampoco el poder adquisitivo para comprar los productos duraderos especializados y duraderos, como decimos 2 veces, duraderos, especializados y duraderos, insistimos, no van a tener, es decir, cambia el concepto de estatus en función de las generaciones jóvenes y también cambia el poder adquisitivo. Por lo tanto, este es el verdadero desafío de las empresas, entender el mundo que viene, para poder pasar, ¿cierto?, de un producto a brindar un servicio precisamente enfocado en el cliente. Esto es una tendencia, hoy por hoy los estudios especializados hablan que todavía el 85% sigue pensando básicamente en producto y solamente un 15% ya ha contemplado esta estrategia, y la estrategia que termine ofreciendo un servicio asociado al producto, pero que ese servicio pasa a ser parte integrante, ¿cierto?, del mayor valor que genere para la empresa. Esto es lo que se viene, simplemente por las inquietudes que se van generando, lo planteamos acá para que ustedes también, sea un disparador para que ustedes empiecen a investigar. Ahora bien, los que venimos de ciencia económica hablamos con los números en la mano y los papeles de trabajo, ¿cierto? Y hoy las estadísticas reflejan que el comercio global, cifras de la Organización Mundial de Comercio en el año 2022, fue de 32 billones de dólares. Es decir, estoy hablando de millones de millones. ¿Estamos? Hubo un repunte lógico después de los años pandémicos y el comercio internacional se fue para arriba, tanto el de bienes como el de servicios. El de bienes se recuperó mucho más rápido, entonces llegó a alcanzar la friolera de 25,03 billones de dólares y la de servicio de propiedad intelectual casi 7 billones, 6,97. ¿Estamos? Si nosotros observamos estos números y lo medimos según la forma tradicional que tenía la OMC de medir el comercio según los valores monetarios o las cifras involucradas, vamos a ver que representa apenas el 26% del comercio total de bienes. Pero también les tengo que decir que ya hace varios años, no de ayer ni antes de ayer, sino que ya hace varios años, la OMC ha cambiado la forma de medir las exportaciones, ¿no? Y se miden en función del valor que le agregan a las operaciones. Y ya vamos a ver un poquito más adelante que hoy ese valor agregado que se le da a las exportaciones por parte de los intangibles representa el 46% del total exportado. Bien, por ahora nos quedamos con estos valores monetarios. Veamos la parte que nos toca a nosotros. En esta parte del mundo, Argentina contribuye dentro de esos 32 billones de dólares, contribuye apenas con 102.047 millones de dólares en comercio global, en comercio global tanto de bienes como de intangibles. Si lo desglosamos, llegamos que el comercio de bienes fue un año récord para Argentina el 2022 en materia de exportaciones, fueron 88.515 millones de dólares en materia de bienes, y los intangibles recuperaron el nivel que tenían prepandemia, es decir, 2019, superando los 14.000 millones de dólares, 14.432 en total. ¿Estamos? Acá, lo que yo les quiero aclarar un poquito es que en el 2019 teníamos esta cifra, 14.000 millones de dólares, y hacía 10 años que Argentina exportaba lo mismo. Es decir, estábamos amesetados. Desde el 2002 en adelante, Argentina fue en crecimiento de sus exportaciones y llegó un momento que llegó a los 14.000 millones de dólares y se mantuvo amesetado. Lo cual eran buenas cifras, buenos números, pero comparado con los otros países empezaron a crecer mucho más. ¿Estamos? Entonces nosotros exportábamos lo mismo, pero los otros exportaban más. Entonces estábamos viendo que había un problema ya en el año 2019, un problema de competitividad. ¿Estamos? Pero vino la pandemia y tiró todo para abajo y disminuyeron en 5.000 millones de dólares. Las cifras se ubicaron en los 9.000 en el 2020 y en el 2021 fueron 9.400 millones de dólares. Es decir, que en el 2022, auspiciosamente, Argentina vuelve a recuperar el piso histórico de las exportaciones que había mantenido una década. Es decir, nos da optimismo en que podemos seguir creciendo y que solamente depende de nosotros, depende de Argentina y depende de
los empresarios, depende de los freelancers, depende de los profesionales, etc. Bien. Dentro de esos 14.432 millones de dólares, ya llegamos a nuestra casa. Dentro del edificio llegamos a nuestro departamento, los servicios. Dentro del departamento vamos a la habitación que nos interesa, que son los servicios basados en el conocimiento. Son los grandes traccionadores de las exportaciones de servicios. Bien. Fíjense, de los 14.432, 8.221 corresponden a los servicios basados en el conocimiento. Con lo cual, indudablemente hay que poner el foco y nos están pautando cuál es, digamos, en dónde Argentina es competitiva, ¿no? Así como somos competitivos en agroalimento, en agroindustria, cuando hablamos de bienes, también cuando hablamos de intangibles, Argentina es muy competitiva en lo que son servicios basados en el conocimiento. Por lo tanto, por allí tiene que ir el rumbo en materia de estrategias de inserción internacional y la política comercial de nuestro país. De esos 8.221 millones de dólares, 3 mercados concentran el 57%. Mayoritariamente el gran socio comercial de Argentina en materia de intangibles es Estados Unidos, a donde va el 44% de estos 8.221 millones de dólares. Y el resto, 7% va a Brasil y el 6% al Reino Unido. Es decir, un 57%, más que la mitad más uno, ¿no? Así que tengan presente estos 3 mercados. ¿Cómo se desglosan los 14.432 millones? Y acá lo vamos a entender desde los 3 rubros que existen a la hora de registrar estadísticamente los intangibles a nivel global. Y esto, digamos, acá entramos a ver que a diferencia de una de las preguntas era si los de la encuesta, recuerden, era si los servicios tenían nomenclatura, tanto clasificatoria o nomenclatura arancelaria. Nomenclatura clasificatoria, recuerden ustedes, el idioma, el primero de los 3 idiomas que existen a la hora de hacer negocios internacionales cuando salimos a comprar o vender bienes. ¿Bien? Esta nomenclatura clasificatoria, recuerden que se llama Sistema Armonizado de Citación y Codificación de Mercancías, le soluciona la vida a los hombres de negocios. Entonces, crea un idioma común, evita todo tipo de subjetividades, evita caer en una torre de Babel cuando queremos comercializar nuestros productos. ¿Estamos? Y que termina con la identificación del producto, que va a ser la oferta exportable de la empresa, dar a conocer su producto al mundo a través de esa codificación que impone este sistema clasificatorio, ¿cierto? Esta nomenclatura clasificatoria, sistema armonizado, identifica todos los productos con 6 dígitos, 6 números, y no hay forma de errarle. ¿Estamos? Entonces, le quita, como dijimos, todo tipo de subjetividad. Entonces, ese número, para los bienes, esa nomenclatura clasificatoria, le permite a los países registrar estadísticamente y saber con total desagregación qué se importa o qué se exporta en materia de productos, perfiles de productos, sectores de productos, etc. Eso no es tan así para los intangibles. ¿Por qué? Porque no existe una nomenclatura clasificatoria similar a lo que son los bienes, y el modelo que se siguió es el modelo del Fondo Monetario Internacional. Fíjense, la culpa de la rigidez en las estadísticas, que hasta el día de hoy se mantiene, hemos mejorado ostensiblemente, pero se mantiene. ¿Por qué? Porque para el Fondo Monetario Internacional solamente existen 3 rubros: transporte, viajes, que es donde está relacionado todo lo que tiene que ver con turismo, y otros, una partida bolsa residual. Otros, es decir, para los que trabajan en el sector contable es un amor, ¿cierto? Porque si no están turisteando o están pagando un flete, contablemente decimos otros. Bien, bueno, fíjense que así arrancó el mundo con la registración estadística de los intangibles. Afortunadamente, en 1995 aparece la Organización Mundial de Comercio, el único organismo multilateral de comercio que establece las reglas del comercio internacional para bienes, servicios, propiedad intelectual, inversiones, y un montón de otros acuerdos, como es remover los obstáculos técnicos del comercio, combatir la competencia legal, etc. Establece, no llega a crear una nomenclatura como la de los bienes, pero sí crea una sectorización. Los divide en sectores, a los intangibles, a los servicios. Habla de 13 sectores y 166 subsectores. Con lo cual, fíjense, la OMC pasa a ser un organismo de carácter supranacional, exactamente con el mismo estatus que tiene el Fondo, que tiene el Grupo del Banco Mundial, que tiene la ONU, y que curiosamente tiene un objetivo en común,
que es el crecimiento sostenible del comercio internacional. Y están obligados a interactuar una vez al año. Entonces, en esas reuniones de una vez al año, la OMC logró que el Fondo Monetario aceptara esta sectorización y subsectorización de los servicios y se incorporaran a las registraciones estadísticas. Pero el fondo dijo que siempre respetando los 3 rubros: transporte, viajes y otros. Entonces, se insertan dentro de esas 3 categorías de rubro toda esta sectorización y subsectorización, es decir, con un montón de desdoblamiento. Pero mantiene intactos los 3 rubros. ¿Ok? Entonces vamos a ver que estadísticamente se registra transporte, viajes y otros. Y dentro de otros aparecen, por ejemplo, lo que son los servicios de construcción, los servicios de gobiernos, los servicios de seguros y pensiones, servicios financieros. ¿Estamos? Pero aparte están lo que se consideraban como los servicios del nuevo milenio, servicios globales, y hoy conocido como servicio basado en el conocimiento, en el cual prima, y es fundamental, el capital humano. No solamente para manejar las nuevas tecnologías, sino para aplicar esos conocimientos adquiridos. Entonces, acá lo que está resaltado en amarillo, dentro de lo que son las registraciones estadísticas de nuestro INDEC, fíjense, son lo que constituyen los servicios basados en el conocimiento. Entonces, teníamos dentro de esos 14.432, 2.231 corresponden a transporte. 3.461, mayoritariamente turismo, 3.461 millones de dólares. Y el resto, 8.221 millones de dólares, corresponde a servicios, otros servicios. Y dentro de servicios basados en el conocimiento. Entonces ahí tenemos dentro del servicio basado en el conocimiento la categoría por los cargos por el uso de la propiedad intelectual, ahí van todos los derechos de propiedad intelectual, los servicios de software, servicios de información, informática, servicios de telecomunicaciones, y otros servicios empresariales donde van a insertarse los técnicos profesionales, empresariales, los que tienen que ver con los contenidos audiovisuales, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, con los servicios de educación, etc. Bien, no los quiero marear con los números, pero simplemente para que veamos la importancia del comercio de intangibles dentro del comercio global de Argentina, y dentro de intangibles la importancia de los servicios basados en el conocimiento. Ahora bien, vamos con los aspectos conceptuales. Entramos a desarrollar los aspectos que hay que tener en cuenta para poder exportar. Primero tenemos que dar una definición de servicio. No hay una definición exacta dentro ni de la UNTAC, ¿cierto?, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, ni dentro de la OMC, pero didácticamente nosotros podemos decir que los servicios, en base a lo que hemos desarrollado, es una actividad económica, indudablemente, e intangible, invisible, más que todo que intangible, invisible, podemos decir que es inmaterial, ¿cierto?, y perecedera, que exige una interacción permanente entre el consumidor y el proveedor del servicio. ¿Estamos? Entonces, ahí definimos didácticamente lo que es servicio. Ahora bien, ¿qué es una exportación de servicios? Cuando estos servicios cruzan la frontera. El comercio transfronterizo de intangibles basado en procesos de negocio de capital humano intensivo, que es altamente competitivo y que hoy por hoy son transables gracias a lo que vimos en la Revolución Industrial 3.0, década del 90 del siglo pasado, que son transables gracias al desarrollo de las TIC, servicios de telecomunicación informática. Ahora bien, ¿quién es un exportador de servicios? Ténganlo presente a esto, porque la OMC habla que un exportador de servicios es aquel que, digamos, usted se va a transformar en un exportador de servicios cuando la prestación de su servicio, la cesión de su derecho de propiedad intelectual industrial, se presta hacia el exterior y es pagada o abonada por un no residente, es decir, por un extranjero, independientemente del lugar donde se presta el mismo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que la OMC, por ejemplo, va a contemplar dentro de este concepto el desembarco de empresas extranjeras a un determinado mercado, ¿cierto? Cuando una empresa hace el soft landing, hace su proceso de internacionalización y desembarca físicamente en otro mercado. Si estuviéramos hablando de empresas de bienes, hablaríamos de filiales, sucursales. Cuando hablamos de intangible, hablamos, por ejemplo, de un desembarco de una agencia de publicidad, de un estudio de arquitectura, etcétera, distintas situaciones. ¿Estamos? Entonces,
independientemente del lugar donde se preste y se materialice el servicio, la OMC dice que mientras sea pagado por un extranjero, por unos residentes, es una exportación de servicio. Estamos bien amplios. No así para muchos países, entre ellos Argentina, que por una cuestión fiscal vamos a ver que una de las modalidades de exportación de servicio contemplada por la OMC, que es la que yo le estoy citando, en este concepto amplio, lo que va a considerar una venta en el mercado interno. ¿Estamos? Ya lo vamos a ampliar. Pero la OMC me dice que el solo hecho de que haya un comercio transfronterizo de intangible, cuando los mismos cruzan las fronteras, independientemente de después donde se materialice económicamente, donde se preste, mientras sea pagada por unos residentes, es una exportación de servicios. O usted es un exportador de servicios. Gustavo, Sí. una pregunta que vos en parte dijiste, esta definición de la OMC, la Argentina tiene otra forma de mirarlo y no considera una exportación de servicio. En el mundo, ¿la mayor parte de los países comparten esta forma de mirar, de definirlo de la OMC o está más cerca de lo que es la postura argentina? Mira, no hay una armonización internacional en este aspecto. No hay una armonización, por lo tanto, hay discrepancia y divergencia, ¿cierto? Pero digamos que no tengo un porcentaje exacto, pero sí hay países que por necesidades fiscales o necesidades de recaudación consideran a la modalidad, vamos a ver que la modalidad de exportación de servicios la consideran una venta en el mercado interno. Si nosotros nos comparamos con los países vecinos, por ejemplo, Ecuador, Chile, ellos consideran esto una exportación de servicios. ¿Estamos? Ponemos el ejemplo clásico de una persona, un hombre de negocio, un ciudadano común, que se aloja en un hotel, ¿cierto? Entonces, somos nosotros los argentinos, vamos a Chile y nos alojamos en un hotel, y en el mismo momento que nosotros nos alojamos hay un chileno o un ecuatoriano haciendo el check-in. 2 días después, coincidimos, hacemos el check-out, y cuando vamos a abonar, vamos a pagar, a mí, argentino, el hotel me va a emitir una factura de exportación, sin IVA. En cambio, a los residentes chilenos y ecuatorianos le va a extender otra factura de las que se usan habitualmente en el mercado interno, más el impuesto al valor agregado. ¿Estamos? Entonces, cuando una persona va extranjera a consumir el servicio en el país prestador del mismo, esos países vecinos lo consideran, por ejemplo, una exportación de servicio. No es el caso de Argentina, porque si viniera un chileno o un ecuatoriano de Argentina y se alojan junto conmigo, cuando vamos a pagar, a los tres nos van a emitir una factura B, por ejemplo, consumidor, o C, consumidor final, y en el cual ya está cargado el IVA, ¿cierto? Salvo que pidamos una factura con la discriminación del IVA. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, bueno, un poco por ahí pasaba la cuestión. Pero el concepto amplio de la OMC es que considera el desembarco físico de empresas en un determinado país, las famosas multinacionales, ¿cierto? Son empresas que tienen, que actúan en distintas naciones, no es que sean grandes empresas. Multinación quiere decir que están multinacionales que están en distintas naciones, que es lo que ha permitido, ¿cierto? La creación de las cadenas globales de valor, las cadenas de valor de la producción, ese fuerte proceso de inversión extranjera directa, creando, como dijimos, ¿cierto? O generando la globalización de la producción, la dispersión de los sistemas productivos a lo largo del mundo. Obviamente fue acompañado de cadenas globales de suministro también. No podría haber bienes eficientes y buenos si no hubiera un sistema de suministro de servicios de propiedad intelectual que acompañen de manera eficaz y eficiente, ¿cierto?, a la producción de bienes. Bueno, todo eso ha generado esto que hoy las cadenas globales de valor estén lideradas por 100.000 empresas multinacionales y que se haya quintuplicado desde 1990 hasta 2020 este proceso de inversión extranjera directa, ¿no? Bien, hay una pregunta en el chat que la vamos a dejar en suspenso porque ya se va a contestar, que estaban hablando, me parece, de la factura. Ahí la contestamos, ya, sí, un poquito de paciencia. ¿Puede ser, sí, Ricardo? Sí, sí, totalmente. Esperemos. Sí. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de los aspectos comerciales, ¿cierto? Entonces, a la hora de internacionalizar, ¿no?, de querer salir a los mercados externos, lo primero que tenemos que tener en claro cuál es la estrategia de la empresa, ¿cierto? Si la empresa
se quiere internacionalizar por una cuestión reactiva o una cuestión proactiva. Si la empresa quiere, dentro de su objetivo, quiere exportar ya cortísimo plazo, salvo que tenga una gran capacidad financiera y que tenga experiencia, no creo que sea viable. La estrategia de la empresa también, al igual que los bienes, tiene que ser una estrategia de mediano plazo. Estamos 2 años más, de 2 años para adelante. Es decir, tener en claro cuáles son los objetivos en esa estrategia que la empresa plantea. La segunda, es decir, lo más difícil para una empresa, contestarse, pararse en un espejo y mirarse y decir, ¿estoy en condiciones de salir a los mercados externos? Entonces, ¿está preparada la empresa en este caso para desarrollar el mercado externo? Tiene que estar preparada desde el punto de vista físico, productivo, desde el punto de vista económico, es decir, si tiene capacidad de autofinanciamiento, capacidad desde el punto de vista financiero, si tiene acceso al crédito, y por último, capacidad en materia de administrativa, es decir, si cuenta con los recursos humanos necesarios para salir al mercado externo. Y no me refiero al equipo de trabajo solamente, sino si el management también está preparado. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la estrategia de la empresa? ¿Está la empresa preparada para desarrollar el mercado externo? ¿Estamos seguros de la oferta exportable? Es decir, si tenemos, cuando hablamos de productos, si tengo un producto de calidad mundial, acá tengo un servicio de calidad mundial, ¿estamos? Entonces, tengo que hacerme entonces todos esos cuestionamientos. Luego tenemos que identificar los mercados potenciales. Siempre decimos que hay que partir de entre 5 a 10 mercados potenciales en los cuales se podría colocar en este caso, nuestro intangible, nuestro servicio de propiedad intelectual. Y luego, ya decíamos, ¿tengo los recursos suficientes para desarrollarlo? Y también un aspecto que muchas veces las empresas descuidan, que no saben que su mejor aliado puede llegar a ser el Estado, ¿no? Entonces, el Estado lo puede ayudar mucho a un exportador, no solamente de bienes, sino de intangibles, ¿en materia de qué? En materia de capacitación, en materia de acceso al financiamiento, por ejemplo, para desarrollar la oferta exportable, para fortalecer la capacidad exportadora, para certificar calidad, para adquirir equipamiento para la certificación de proceso de calidad, para financiar inversiones, es decir, a través de los distintos ministerios y secretarías que conforman el Estado, puede tener acceso al crédito y al financiamiento. Ni hablar de los aspectos promocionales. Quizá la cara más conocida, ¿cierto?, de la ayuda del Estado o que el Estado puede ser un aliado estratégico para un empresario, para un exportador, es, en el caso del comercio internacional, tiene que ver con los aspectos promocionales, es decir, ir de la mano del Estado, participar en una feria internacional, en una exposición internacional, ser parte de las rondas de negocios, o bien formar parte de misiones comerciales, es decir, formar parte de un grupo de empresas que colectivamente viajan de la mano del Estado, obviamente con lo que significa con todo el expertise, el know-how que tiene el Estado, y obviamente un menor costo, ¿cierto? Me ahorran la curva de aprendizaje, me suavizan la curva de aprendizaje, y el ahorro en costos y tiempo es considerable. También puedo contratar otro servicio del Estado como es la agenda de negocio, ¿cierto? Y que también, por supuesto, a un menor costo. Pues así que tenemos muchas formas de que la empresa tiene que interiorizarse de qué instituciones, programas, alianzas y redes pueden ayudar a alcanzar el objetivo de la internacionalización. La internacionalización plena, como dijimos, el soft landing, el desembarco suave en otro mercado, o bien un proceso de internacionalización que generalmente comienza por allí, que es con la exportación, y es el tema que nos ocupa, ¿bien? Entonces, dentro de los aspectos comerciales, es clave a la hora de plasmar no solamente los objetivos de la empresa, sino todo lo que venimos reseñando, la identificación de los mercados prioritarios, luego la elección del mercado objetivo, que en definitiva el mercado al cual vamos a vender, las estrategias de marketing, todo, es necesario el plan de exportación. El plan de exportación o el plan de negocio para la exportación tiene que ver con la hoja de ruta necesaria que nos va a ayudar a plasmar y establecer claramente cuál es el objetivo que tenemos en completar ventas internacionales. Entonces, una vez que analizamos si la empresa está en condiciones, hay que analizar el mercado. ¿Bien? Entonces, mercados prioritarios o potenciales, luego mercado objetivo. Entonces, todo esto, acompañando el plan de exportación, nos va a permitir, es clave para un empresario, para un profesional, un emprendedor, demostrar
que también está preparado para la exportación. ¿A los ojos de quién? A los ojos de un cliente, de un socio o un potencial inversor. Entonces es clave definir el plan de negocio. Entonces, como decíamos recién, la definición del mercado objetivo es clave, ya que me va a dar la pauta o me va a determinar el éxito o el fracaso en el proceso de internacionalización. Las variables a considerar en este proceso tienen que ver con el análisis de la demanda, es decir, cómo es la evolución de la demanda, el tamaño, el crecimiento, las tendencias. ¿Existen barreras de acceso? Ustedes piensen que en términos de intangibles no vamos a tener barreras económicas o arancelarias, sino que todas las barreras van a ser no arancelarias. Y tenemos que tener en claro que la Organización Mundial de Comercio, cuando establece el GATS, el Acuerdo General del Comercio de Servicios, hace explicitado las barreras con las cuales se puede enfrentar un exportador de servicios en los distintos mercados. Porque está la transparencia, están publicadas, se sabe cuáles son, que es el acceso al mercado, es decir, si el país al cual nosotros queremos abordar ha hecho una apertura de su mercado y hay un libre acceso de nuestros servicios a esos mercados, o bien lo tiene en reserva o lo ha cerrado, no desreguló, no abrió el mercado, y la otra es el trato nacional. Es decir, que la empresa tenga el mismo trato que las empresas nacionales, es decir, que no haya una discriminación. Es decir, entonces hablamos de la cláusula de nación más favorecida y hablamos de la no discriminación. ¿Estamos? Esas son las dos que están explícitas. Donde tienen que tener en cuenta, y es donde tienen que poner el foco, es que las verdaderas barreras están en la legislación nacional. ¿Estamos? Entonces acá entramos en que también, como recién Ricardo hablaba, no hay una armonización internacional, no hay una prevalencia de una legislación internacional sobre las nacionales. Entonces, las verdaderas barreras están ocultas en las legislaciones nacionales. ¿Y qué tienen que ver con, por ejemplo, con el desembarco de una empresa? Por ejemplo, se va a enfrentar con restricciones, por ejemplo, de que por la legislación nacional tenga que desembarcar bajo una figura societaria determinada, no puede hacerlo con la que ella tenía planeada. O bien, dentro de esas restricciones, la obliguen a tener un determinado porcentaje de capital accionario de capitales nacionales. O lo obliguen a contratar una nómina salarial de trabajadores nativos. Hay una serie de restricciones que impiden que la empresa pueda desplegar su estrategia tal como lo tenía pensado. O bien puede haber, para el caso de los profesionales, los trabajadores, requisitos migratorios. ¿Estamos? Entonces, allí es donde también encontramos las mayores barreras para los emprendedores profesionales a la hora de ejercer su profesión y trabajar en otro país. Gustavo, sí, Ricardo. Si me permitís, acá en relación a lo que estás diciendo, hay una pregunta de Diana Rodríguez que dice que se pregunta si viaja a dar una capacitación a otro país y le pagan ahí, ¿eso es considerado una exportación? Y tiene que ver con esto un poco lo que vos decías, si ese país le permite desarrollar la actividad para la cual viajó y dar las posiciones y cobrar allá, ¿es considerado una exportación? Siempre va, tomado de la óptica de la OMC, es una exportación. ¿Estamos? Entonces, después vamos a complementar la respuesta a Diana con respecto al tema cambiario, el tema de facturación y cambiario que debe contemplar desde Argentina. Entonces, si ella va, vamos a decir, para no dejarla inconclusa ahora, si ella va y no facturó, no hay problema, y después se trae la plata en el bolsillo, no hay problema. ¿Estamos? Eso corresponde, no corresponde, ¿ok? Puede ser, pero ya lo vamos a complementar. Entonces, para responder, según la OMC, una exportación de servicios. ¿Estamos? Ella va, va a dar una capacitación, va a hacer un asesoramiento, puede ir a hacer una asistencia técnica, una actualización de un software, si somos desarrolladores de software, etc. ¿Estamos? Entonces, ya cerramos esa respuesta. Entonces, quiero pasar rápidamente esta parte comercial ya para entrar a los aspectos tributarios e impositivos. Entonces, perfecto. Bien. Entonces, lo que hay que contemplar, las barreras de acceso, también la política comercial de mi país me puede ayudar, si hay acuerdos comerciales, ustedes recuerdan, de bienes y servicios, acuerdos comerciales exclusivamente de bienes y hay acuerdos comerciales de servicios exclusivamente. Entonces también tenemos que poner el foco que quizás sectorialmente me ayude la política comercial de mi país
y pueda tener un mejor acceso a ese mercado, pueda vender un poquito más y mejor. También, por supuesto, no puedo olvidarme de las variables no controlables, como decimos en términos de marketing. Es decir, hablamos de la afinidad cultural, los usos y costumbres. Estamos acá, entra a jugar el marketing intercultural. Si no los considero, me puede hacer caer la venta o me puede hacer perder la rentabilidad. Y por último, los factores macroeconómicos de cada uno de los mercados. Es decir, que no vaya a tener dificultad para poder cobrar, digamos, básicamente. ¿Estamos? Es decir, que el país no le ofrezca dificultad a mi comprador, luego de venido en importador, para que me pague. ¿Estamos? Es decir, que no sea un aspecto puntual solamente del riesgo comercial del cliente, sino que el país le ofrezca dificultades que después se traduzca en problemas para que me pueda pagar. Entonces hay que analizar también los factores macroeconómicos. Una vez que definimos el mercado objetivo, ¿cierto? Las variables que me van a ayudar a determinar ese mercado objetivo, cuál es el mercado que voy a elegir, en el cual voy a terminar vendiendo, tiene que ver con el análisis de la cadena de comercialización. Si la misma es habitual y disruptiva, para lo cual tenemos que analizar los competidores, ¿cierto? Los competidores siempre me van a marcar la tendencia y me van a llevar a ver cuál es la cadena de comercialización que se utiliza, cuáles son los medios de pago que utilizan, y quizás me lleve hasta las puertas de la misma empresa y pueda llegar a contactar a quien toma las decisiones de compra, ¿no? Entonces, hay que analizar la cadena de comercialización, hay que analizar las certificaciones exigibles. Recuerden, estamos vendiendo un intangible acá que no es visible. Entonces, hay que lograr la credibilidad. Es decir, nosotros vamos a vender una promesa, no tenemos una forma, no podemos enviar ni una muestra siquiera. Entonces, ¿cómo hacemos visible, digamos, este servicio que queremos vender? Haciendo visible la empresa, haciendo visible los integrantes de la empresa. Entonces, la empresa, la mejor forma de hacerse visible es certificando normas de calidad. Entonces, hay normas que son obligatorias y otras, desde el punto de vista comercial, que también nos suman y nos ayudan. Entonces, hay que tener en cuenta la certificación. Hablábamos de los competidores y también un aspecto no menor, que es el tema de los costos y gastos para la protección del intangible. Es decir, me refiero a las marcas, me refiero a las patentes. Estamos a los derechos de autor, la propiedad intelectual. ¿Cuál es la inversión mínima necesaria? ¿Por qué? Porque acá nos vamos a dar cuenta que a la hora de proteger nuestro intangible no hay un sistema de protección mundial. Nosotros vamos a decir, el empresario, el profesional, yo ya tengo protegida mi marca, la tengo registrada, mi derecho de propiedad intelectual. ¿Dónde? En Argentina. Perfecto. Pero no existe un sistema de protección mundial. Por lo tanto, hay que registrarla en cada uno de los mercados en los cuales nosotros queremos negociar. ¿Estamos? Es decir, no solamente lo que vamos a desembarcar, sino es de sana práctica negociar, pero protegerla ya en el mismo momento que empezamos a negociar. ¿Por qué? Porque hay casos concretos en los que nos podemos llevar después resultados desagradables. Es decir, se han cerrado contratos, se han cerrado ventas, y que a la hora de exportar se encuentra con el problema de que el mismo comprador ha registrado la marca. ¿Estamos? Entonces, es conveniente registrar o proteger el intangible ya en el mismo momento de la negociación. ¿Estamos? Entonces, eso obviamente implica un costo. Entonces, hay que hacer la relación costo-beneficio para ver si es conveniente o no. Y por último, de esta investigación de mercado va a surgir qué cosa, si es necesario adaptar el servicio. Así, cuando hablamos de productos, que es necesario adaptar el producto y hacer la descomposición del producto para ver a dónde hay que adaptarlo. Bueno, acá exactamente lo mismo. Y ver, también acá aplicamos la matriz costo-beneficio para ver si el porcentaje de adaptación no es lo suficientemente oneroso para dejarme fuera del mercado. Entonces, acá es clave tener en claro que el servicio que nosotros producimos puede llegar, o la propiedad intelectual que nosotros vamos a ceder, puede necesitar una modificación. Perfecto. Aspectos Tenemos muchas legales. preguntas con el tema de facturación. Ya llegamos. Ya llegamos. Aspectos legales, ¿cierto? Es necesario, así como hablan de la facturación, que es necesario documentar la operación. Cuando hablemos de facturación, ¿por qué es clave facturar en Argentina? ¿Por qué? Porque eso es una garantía, un respaldo para el propio exportador del servicio, de la propiedad intelectual, de que, supongamos, ante un requerimiento de los organismos de control en Argentina, por ejemplo, nos pueden hacer un requerimiento por lavado de activos o por precio de transferencia. ¿Estamos? Si nosotros hemos desembarcado físicamente en otro mercado
y tenemos participación en ambas empresas, hay una vinculación comercial económica y que puede distorsionar los precios. Entonces, acá hay otro impuesto y hay un régimen informativo en Argentina que son los precios que hay que informar, que son que tiene influencia sobre los precios de transferencia. ¿Estamos? Entonces, resguardar, documentar la operación, no solamente desde el punto de vista que te dijimos, ante requerimientos de organismos de control por lavado de activos o por precio de transferencia, es una garantía. A esto le tenemos que sumar, desde el punto de vista del resguardo legal, que siempre hay que hacer un contrato. Entonces, acá nos vamos a encontrar como primer medida, y un poco lo que le decía recién a Ricardo y a ustedes, que hay una inexistencia de un derecho internacional o un grado de prelación sobre la legislación nacional. ¿Estamos? Entonces, acá no hay un derecho internacional que hay que respetar y después vendría la legislación nacional. Acá no. Entonces, esto también complica un poco a la hora de tener en cuenta de armar un contrato internacional. Gustavo, sí, Ricardo. Tenemos una pregunta de Gisela Sí. Hoffman, que un poco tiene que ver con esto que estás contando, es ¿dónde y cómo es la inscripción para inscribirnos como exportadores de servicios para una empresa que comercializa software ERP? Es decir, ¿los exportadores de servicios tienen que inscribirse como exportadores en el...? No, digamos, es optativa, no es obligatorio. Quizás la confusión viene, ¿cierto?, con otra política activa del Estado que rigió durante 15 años y que es antecesora a la actual ley de servicios basada en el conocimiento, o la ley de economía del conocimiento, que era la ley del régimen de promoción de la economía del software, ¿cierto? Ahí a las empresas beneficiarias se les obligaba a inscribirse en un registro ad hoc en el Ministerio de Producción y como importadores y exportadores. Pero fíjense que no sé por qué causa los obligaban a inscribirse como importadores y exportadores cuando la misma encuesta ya saben que el paso de los servicios, que son inmateriales, que son invisibles, que son intangibles, no registran paso por aduana. Por lo tanto, la respuesta correcta es que son optativos. Si quieren inscribir, lo pueden hacer. No tiene costo, ya saben. Ingresan a la página de la AFIP, se loguean con clave fiscal, nivel de seguridad 3, y pueden inscribirse sin costo. Pero no es obligatorio. Pero no es obligatorio. Entonces, no es obligatorio, no es obligatorio. La ley de servicio basado en el conocimiento nada dice tampoco de eso. ¿Estamos? Entonces, la ley de economía del conocimiento, perdón, nada dice. Entonces, la respuesta no es obligatoria, es optativo, queda a criterio de la empresa. ¿Bien? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Cómo, perdón? ¿Tiene alguna ventaja inscribirse o no? Simplemente es como para que... nada. Perfecto. No, para nada. Okay. No, está totalmente simplificado. Entonces, digamos, podríamos decir que sería como una obligación, por ejemplo, para poder acceder a los estímulos fiscales, decíamos, muy positivos, poder acceder al recupero del IVA. Es decir, recuperar el crédito fiscal IVA asociado a una exportación intangible, pero no es obligatorio. Entonces, da lo mismo que esté inscrito o no inscrito para poder recuperar el crédito fiscal IVA, ¿cierto?, asociado a una exportación. Claro. Bueno, entonces, ¿qué otro aspecto legal hay que considerar? Que hay distintas terminologías e interpretaciones. Entonces, acá tenemos que decir que para los intangibles no existen incoterms. ¿Estamos? A diferencia de lo que existe para los bienes, que los términos comerciales internacionales complementan al contrato, ¿cierto?, estableciendo cuál es el lugar, punto, momento de entrega en el cual el exportador va a poner a disposición del importador la mercadería, ya sea en su propio país o en el país del importador, en distintos momentos, y le transmite 4 elementos, que es la mercadería, la documentación comercial que le va a permitir hacer los procesos de sadonamiento de exportación e importación en el otro país, todos los costos y gastos que tiene cargado el producto hasta ese momento, y el cuarto elemento, no menos importante, el riesgo, en los intangibles no existe. ¿Ok? Pero a la luz de lo que estamos hablando, de los procesos de revolución industrial, de la globalización 4.0, el cambio de las técnicas de producción de la economía mundial, la nueva cara del comercio internacional, que es el comercio de intangibles, ¿cierto? Y las otras tecnologías de código abierto asociadas a esto, como puede ser blockchain, ya está generando una revolución en el comercio internacional. Y está poniendo a patio el tablero y está poniendo patas para arriba todo lo que tiene que ver de que si no ha llegado la hora, ¿cierto?, con el tema de los smart contracts, contrato inteligente, con los visual contracts, design contracts, todo, si no ha llegado el momento ya de que los servicios o la propiedad intelectual tengan unas incoterms. ¿Estamos? Entonces, yo creo que es
Es cuestión de tiempo nomás. Esto va a madurar y es necesario. Entonces hoy, lo real es que existen diferentes terminologías e interpretaciones que complican. No existen inconstantes. Esto también va a traer consecuencias que puede haber conflictos sobre distintas leyes aplicables y los tribunales arbitrales o los jueces competentes en este aspecto, ¿no? Entonces, como paso previo a un contrato, cuando estamos negociando, es clave que todas las reuniones que tengamos, ya sean de manera virtual, presente, todas las documentaciones tienen que estar resguardadas, ¿ok? Tenemos que resguardar todas esas reuniones a través de ¿qué? De generar cartas de intención, memorandos de entendimiento. Vamos documentando todo, gente. Vamos documentando todo. Y si ya hemos evaluado que la protección de nuestra marca, la protección de nuestro derecho de propiedad intelectual es costoso y no nos da el presupuesto para hacerlo, entonces es clave que en estas reuniones previas a un contrato, en estas reuniones de negociación, dentro de esas cartas de intención, dentro del memorándum de entendimiento, es clave establecer quién es el titular de la propiedad intelectual. ¿Cómo lo hacemos? A través de acuerdos de confidencialidad. ¿Ok? Estos acuerdos de confidencialidad tienen que dejar en claro que nosotros, si vamos a ser los exportadores, somos los titulares de la propiedad intelectual. Precisamente para que no nos ocurra encontrarnos con esa sorpresa de que ya nuestro potencial cliente registre esa marca o la propiedad intelectual. ¿Bien? Y luego, si cerramos la venta, lo tenemos que plasmar en un contrato que siempre tiene que ser por escrito, y que ese tipo de contratos pueden ser de diversas formas, y que acá también hay que poner el foco en la legislación nacional. No es lo mismo un contrato de representación en Argentina que un contrato de representación, por ejemplo, en Brasil. Bien, los derechos que se le otorga a los representantes son distintos de un país a otro. Por lo tanto, también necesitamos el asesoramiento de un abogado en este punto, ¿ok? Contrato de representación, de agente, de franquicia, licencia, transferencia de tecnología son los más comunes en este tipo de comercio. ¿Bien? Perdón. ¿Qué tiene que quedar en claro en un contrato? Tampoco hay un formato definido ni preestablecido, pero sí tiene que quedar en quiénes son las partes involucradas, con los datos sobresalientes, nombre, domicilio, datos de las partes de la empresa, el objeto del contrato, el alcance del tipo de servicio, cuándo, dónde, es decir, dónde va, de dónde se va a prestar, dónde se va a materializar, cuándo se va a prestar, dónde se va a materializar económicamente, las condiciones, etc. Monto de la contratación, el importe, la moneda en la cual se va a llevar a cabo, la moneda extranjera, nosotros decimos divisa, ¿cierto? Y el tipo de interés en caso de que haya financiamiento. Luego, la forma y plazo de pago, ¿cierto? Acá sabemos que hay dos formas, contado o a crédito, a plazo, no hay forma de errarle. Entonces, distingamos el contado pago anticipado y el contado contra entrega en función del riesgo comercial involucrado, y si es a plazo, a crédito, perdón, que quede bien claro cuál es el plazo, ¿no? Y desde cuándo se cuenta ese plazo. La validez del contrato, es decir, que es clave por el tema de la vigencia del mismo. Esos contratos pueden ser abiertos, cuando es un contrato por objetivos. Si es por un tiempo determinado, hablamos de contrato cerrado. Y también que quede muy claro, específicamente determinado, cuáles serían las causales de rescisión por algún tipo de incumplimiento. ¿Estamos? Y acá vuelvo a remarcar el tema de la propiedad intelectual, la confidencialidad, si no hemos protegido nuestra marca. Y el sexto punto tiene que ver con la legislación aplicable. Esto también tenganlo muy presente, que muchas veces por comodidad o por simplicidad nosotros vamos a fijar en el contrato de venta, y teniendo en cuenta que somos los vendedores, vamos a aplicar la legislación, vamos a determinar que sea la legislación argentina. Pero supongamos que hay un incumplimiento comercial o terminamos en un conflicto por cualquier otra causa. Es muy difícil, seamos realistas, pongamos los pies a tierra, que si la legislación argentina es aplicable, salir a perseguir al comprador con la legislación argentina. En este caso, tenemos que ver, también ocurre con los bienes, ¿no? Que la legislación sea la de el otro país o de un país neutral. ¿Estamos? Eso también me va a traer, digamos, me va a generar menor dolor de cabeza. Y por último, lo del tribunal arbitral, ¿cierto? En caso de que se genere un conflicto, y con respecto a esto concurrente a la legislación aplicable, ver qué otra forma de solucionar el problema, es decir, por ejemplo, a través de un arbitraje, no ir directamente al juicio,
porque eso es caro y costoso. Entonces, por ejemplo, sabemos, si estuviéramos en Argentina, sabemos que la Cámara Argentina, por ejemplo, la Cámara de Comercio Argentina de Industria y Servicios, de Bienes y Servicios, tiene un proceso de arbitraje muy claro y muy eficaz. Entonces, así tenemos que pensar y ver, por eso les vuelvo a decir, es clave el asesoramiento de un abogado en este punto, y no establecer como punto de partida ir al juicio directamente. Bueno, avanzamos. Acá les dejo, tienen cierto, decíamos que el contrato tiene que ser por escrito, siempre, y que refleje todo lo que se haya convenido y que protege la relación comercial con tu cliente. Acá tienen modelos de contratos, según distintos organismos internacionales, para que después, si necesitan, lo puedan ver e indagar un poco más. Gustavo, antes, Sí. Acá hay una pregunta de Gisela respecto a si hay modelos de acuerdos de confidencialidad. Era un poco, vos mostraste ahí, eran modelos de contratos, de servicios, pero hay de confidencialidad, acuerdos de confidencialidad, ¿hay modelos? Hasta donde yo conozco, no, pero podría decir que se asesore con un abogado, pero hasta donde yo conozco, no. Pero la verdad que no. Es decir, va a depender de las propias negociaciones y plasmarlo en ese memorándum o las cartas de intención. Ok. Bien, y lo que abunda no daña, así que mientras más pongan, mejor. Bien, aspectos aduaneros, rápidamente. Ya hemos mencionado, ¿cierto? Sabemos que no están sujetos al control de aduanas, por la misma característica de que son intangibles. No tienen posición arancelaria, por lo tanto, si no tienen control de aduana, no tienen posición arancelaria, no van a tener tratamiento tributario. Es decir, no pagan tributos aduaneros en ningún país del mundo. ¿Estamos? Que no tienen tratamiento tributario, no pagan ni derechos de importación, no pagan derechos de exportación en los pocos países que lo graben, tampoco van a tener derecho a un estímulo aduanero, un estímulo fiscal, estímulo aduanero, que en el caso de los bienes todos conocemos, el que más se usa y el que aparece en cada posición arancelaria, que es el reintegro impositivo. Bueno, para los servicios no existe el reintegro impositivo. Vamos a ver que sí existen estímulos impositivos, que ya mencionamos que es el régimen de recupero de IVA. Para poder exportar acá, fíjense, no van a necesitar medio de transporte internacional, no necesitan buque, avión, camión, tren, no necesitan contenedores, no necesitan una zona primaria, una terminal portuaria, aeroportuaria terrestre o depósito fiscal. No necesitan un despachante de aduana para hacer la declaración jurada de exportación, ni un agente de transporte aduanero para formalizar la salida del buque, avión, camión, tren, ni tampoco un depositario. ¿Estamos? No necesitamos la inscripción, no es obligatoria la inscripción como exportador e importador en AFIP. Es optativa, como habíamos mencionado a la pregunta. Ahora bien, ¿cómo se exportan los servicios? ¿Estamos? Si no se exportan, como mencionábamos recién, se exportan los bienes, acá vamos a ver que existen 5 formas de exportar los servicios. 4 originales plasmadas en la OMC y una muy reciente en el tiempo, incorporada, que la misma realidad, lo que yo les decía, la realidad impulsa la incorporación no solamente en un futuro de nuevas formas de registrar estadísticamente, sino también la forma de comercializar. Entonces aparece una quinta, ¿no? La primera tiene que ver con quizás la cara más visible del comercio intangible, que es el consumo transfronterizo. Esto tiene que ver con cuando los bienes cruzan la frontera, pero de distintas formas, ¿no? Como vimos, ¿cómo cruzan? A través de la red de redes, de Internet, a través de correo electrónico, por ejemplo. Es el consumo transfronterizo. Esta es la cara más visible, por ejemplo, del e-commerce o del comercio electrónico. ¿Estamos? O la venta a través de tiendas virtuales, por ejemplo. Consumo transfronterizo. Lo más parecido a una exportación e importación de bienes, pero con la diferencia que ni el exportador o el prestador del servicio, ni el consumidor o comprador del mismo, tienen que desplazarse a través de la frontera. Nunca se van a ver las caras. Se perfecciona a través de Internet. Segunda modalidad, consumo en el país exportador por parte de visitantes extranjeros. Acá cuando el consumidor del servicio se traslada al país exportador, al país prestador del mismo. Situación típica, turismo, turismo tradicional. Es decir, acá ningún país pone restricciones a esto. Por ejemplo, vengan a mí, dice el país, consuman en mi país. Entonces, acá es donde decíamos, el turismo lo podemos combinar con el turismo negocio, el turismo médico, situaciones de consultoría, asesoramiento.
etc. ¿Estamos? Capacitación. Entonces acá, por ejemplo, yo les puedo decir que vamos a hacer jugar las dos situaciones. Por ejemplo, hay extranjeros que vienen a estudiar español a la Argentina. Los 3 lugares donde se concentran las exportaciones de servicios educativos con respecto al español como segunda lengua nativa para los extranjeros tiene que ver con Buenos Aires, con Córdoba, con Salta y Bariloche. 4 lugares. Ahí está el 100% concentrado. El 90% en provincia de Buenos Aires, el 8% en Córdoba y el resto se divide entre Salta y Bariloche. ¿Bien? Entonces, si brindamos un servicio de, por ejemplo, un grupo de chinos que quieren aprender el español o un grupo de brasileros y van a contratar el servicio por e-learning, por un campus virtual, por una plataforma, estamos hablando de la modalidad 1. ¿Bien? Ahora, si ese grupo de chinos o de brasileros vienen físicamente a la Argentina y aprovechan para turistear y a su vez estudiar, y están 1 mes, 2 meses, lo que sea, para aprender el español, estamos hablando de la modalidad 2, consumo en el país exportador por parte de visitantes extranjeros. ¿Bien? Y acá es donde entra lo que decíamos recién, que para la OMC, que es esta lo que hace la OMC, decimos que es una exportación de servicios. ¿Bien? Si yo exporto... Tenemos unos 5 o 10 minutos más. Bien, bueno, entonces acelero. ¿Y querés que dejemos el ejercicio para el último? Perfecto. Dale. Hay algunas preguntas acá en el tema de la factura E, ¿cuándo tiene que aparecer y cuándo sí, cuándo no? Bien. Sería bueno. Bien, bueno, la modalidad 3 tiene que ver con la presencia comercial en extranjero, que decíamos cuando se abarca físicamente una empresa en otro país para exportar desde allí total o parcialmente los servicios que se envían desde Argentina. La 4, que es el movimiento temporal de personas físicas para prestar un servicio al exterior, es decir, vamos y volvemos, prestamos el servicio, acaba profesional independiente o personal en relación de dependencia. ¿Estamos? Va un médico, va un profesor, o va una enfermera, va un obrero de la construcción, va un asistente o un empleado relacionado, lo mandan a organizar un evento. ¿Estamos? Modalidad 4. Y la 5, que tiene que ver con ¿qué? Con todos los servicios, por ejemplo, que forman parte integrante de un bien. O sea, los famosos servicios embebidos. Y hoy vemos que muchos de esos servicios son los que posibilitan la llegada física de ese bien al mercado. Y hablo de los servicios, por ejemplo, que tienen que ver con servicios contables, servicios de finanzas, servicios legales, marketing, branding. ¿Estamos? Sin esos servicios no podría llegar físicamente el producto al mercado. Entonces, la OMC ya le dio el lugar dentro de la categorización de cómo se exportan los servicios a esta 5, servicios incorporados en bienes. Bueno, vienen los ejercicios que lo dejamos para el último, y vamos a los aspectos que más le interesan. Es muy simple, no hay otra. Desde el año 2003, a través de la Resolución General AFIP 1415, se estableció que las ventas al exterior, ya sean de bienes, servicios, independientemente de la categoría, responsable inscripto, no inscripto, monotributista, tienen que emitir la factura E de exportación. Las ventas al mercado externo tienen que estar separadas de las ventas al mercado interno. Y existe la factura E de exportación. Y fíjense, a partir del 2015 se masifica la emisión de este tipo de factura bajo la modalidad electrónica. Estamos a decir que desde hoy, 2023, para responder a la pregunta, cualquier venta al exterior, así seamos monotributistas, freelancer, empresa de bienes o bien de servicio, propiedad intelectual, es obligación emitir la factura E al cuadrado. La E de exportación más la E de electrónica. ¿Estamos? La habilitación de la misma es muy simple. Tienen que registrar un nuevo punto de venta. Lo pueden hacer ustedes, se lo pueden hacer su contador. Ingresan a la página de la AFIP, van al tema de facturación, despliegan la pestañita y agregan un nuevo punto de venta en el exterior. Y con eso ya están en condiciones de emitir la factura E. Si son monotributistas, lo que tienen que respetar son los montos de facturación y la categoría en la que están ubicados. ¿Estamos? Entonces, sí, Gustavo, Ricardo. permitime, hay una pregunta de José Lorruso que dice, una vez que se genera la factura E de exportación de servicios mediante AFIP, ¿cuál es el plazo y o tiempo que exige AFIP, Banco Central u otro para el ingreso de la acreditación bancaria?
Bien, ahí viene, ahora viene a continuación. Entonces, fíjate. Aparte, entonces, si querés me adelanto y contesto esa pregunta. Vamos a las situaciones cambiarias. Perdón. Acá está. La obligación cambiaria existe tanto para la exportación de bienes como para lo de intangibles. Vamos a ver, ¿por qué? Porque el sistema cambiario que tenemos en Argentina desde hace 23 años, casi de manera ininterrumpida, es el de control de cambios. El control de cambio dice que los exportadores deben pasar obligatoriamente por el Banco Central. Deben ingresar al sistema bancario nacional el producido de su venta, bien o servicio, ¿ok? ¿A dónde? A la cuenta del banco comercial que ellos nominaron al momento de hacer la exportación. ¿Estamos? Y luego, por exigencia de este régimen cambiario, control de cambio, liquidarlo por el contravalor en pesos. ¿Estamos? Exportamos un bien, un servicio, esperamos recibir moneda extranjera, terminamos recibiendo pesos. Y todo se cursa por el mercado único y libre de cambios. ¿Estamos? Tipo de cambio oficial. A diferencia de los bienes, acá se respeta el plazo de cobro. Si nosotros vendimos financiado, por ejemplo, a crédito a 60 días, a 90 días, los plazos para ingresar las divisas se empiezan a contar desde ese momento, desde los 60 a 90 días. ¿Estamos? Es decir, yo vendía crédito a 60 días, 90, recién a partir de ese día 60, 90, tengo la obligatoriedad de ingresar las divisas. ¿Cuál es el plazo? 5 días hábiles de que me transfirieron a mi cuenta acá en Argentina o me la dejaron en una cuenta en el exterior a mi disposición. ¿Estamos? Por eso ponemos plazo de 5 días hábiles desde la percepción o si fue depositar en una cuenta del exterior. Tengo la obligación de ingresarlo en esos 5 días hábiles y luego liquidarlo por el contravalor en pesos. Si no cumplo, existe lo mismo que para los bienes. La ley penal cambiaria, la 19.359, que establece sanciones muy graves, ¿no? Que van, en el primer caso, se lo considera una infracción y es una multa que va de 1 a 10 veces el valor de las divisas involucradas. Si yo exporté por $10.000, el juez administrativo, que es el Banco Central, me puede regular la multa mínima 10.000 o la máxima 100.000, ¿ok? Queda a criterio del juez. Caso de reincidencia, ustedes saben que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Omití ingresar nuevamente las divisas o ingresé por el menor importe. Bueno, acá la ley dice que queda a criterio del juez administrativo de seguir considerándolo una infracción y endurece la sanción económica. La multa ya va a ser de 3 a 10 veces, no de 1 a 10, sino de 3 a 10 veces, o bien lo puede considerar un delito. Es decir, que hay una actitud dolosa, una maniobra, un ardid, un engaño para causar un perjuicio fiscal al Estado. En este caso, no ingresando a las divisas. Y si le fija esa sanción, va con penas privativas de la libertad, prisión de 1 a 4 años. Gustavo, y en el caso de una segunda reincidencia, sí, vamos a las multas máximas. Sí, para peor. Sí. Acá hay una pregunta de Silvia Cordiano que dice que en el caso de una enseñanza, de un servicio de enseñanza de idioma que se presta en el territorio, sí. ¿No debería considerarse un servicio común? ¿Argentina lo considera un servicio común? ¿O al margen de que la OMC lo considere una exportación, acá en la Argentina, ¿se podría considerar que es un servicio común o tiene que emitir una factura E? No. Acá en Argentina es lo que yo te decía. El ejemplo de los chinos y los brasileños. Si vienen los chinos y los brasileños a estudiar en Argentina, vienen a alguna institución educativa, ya sea una universidad nacional, una universidad privada o bien instituciones privadas, es una venta en el mercado interno. Ahora, si esos chinos o brasileños lo contratan por e-learning desde el exterior, es una exportación. ¿Estamos? Si los chinos vienen a tu institución, tenés que emitirle la factura que habitualmente utilizas para venta en el mercado interno, con IVA. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, decíamos que ya vimos la parte de facturación, ya terminamos, Ricardo, vamos rápidamente. No pagan derecho de exportación, estuvieron grabados durante el gobierno de Macri, ¿cierto? Y luego prorrogado por 1 año más durante el gobierno de Alberto Fernández. En el año 2019 Macri lo grabó con 12%, Alberto Fernández cuando asume lo modifica, lo baja al 5%, lo prorroga por 1 año más, y cuando vence el decreto que establecía estos derechos adicionales de exportación para los intangibles, no se renueva el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, por lo tanto, desde enero del 2022 no están más grabados con derechos de exportación. Por lo tanto, no pagan derecho de exportación porque era el único país del mundo que los grababa. ¿Bien? IVA, acabamos de explicar, no están grabados. ¿Por qué? Al igual que los bienes, están exentos de su ámbito de imposición. Es decir,
de la frontera para afuera, las ventas siempre van a ser sin IVA, ya sean bienes o servicios. ¿Estamos? Y si tienen, nosotros sabemos que todos esos bienes o servicios que se exportan tienen incorporado dentro del precio impuestos, el tratamiento tributario municipal, provincial, nacional, ¿cierto? Entonces, van incorporando en cada etapa previa de producción o comercialización impuestos, que cuando llegan a la frontera, acá tenemos que considerar lo que me dice la doctrina fiscal y lo que me dice la Organización Mundial del Comercio. No puedo exportar impuestos. Por lo tanto, hay que permitir hacer el ajuste fiscal, que el exportador haga el ajuste fiscal y que pueda recuperar esos impuestos. Como dijimos, que no están, no tienen tratamiento aduanero, solamente va a considerar el Estado argentino a través de la ley de IVA que los impuestos interiores nacionales, en este caso el IVA, puede ser recuperado. Es decir, para que no se exporte impuesto, le van a permitir al exportador que pueda solicitar el régimen de recupero de IVA. Ese crédito fiscal IVA asociado a las exportaciones, que es un saldo técnico, puede ser recuperado, puede ser compensado contra los mismos débito y crédito en el mercado interno, y luego, si le sigue quedando un saldo, ahí puede pasar un saldo de libre disponibilidad, en lo cual lo puede utilizar, acreditarlo contra el pago de otros impuestos, transferirlo, vender el saldo, o bien solicitar lisa y llanamente la devolución del IVA a las exportaciones. Impuesto a las ganancias, el principal obstáculo que tienen las exportaciones intangibles, aquí y en todo el mundo. Pagamos dos veces. Pagamos nosotros cuando las ventas al exterior me generan ganancias fuente argentina. Por lo tanto, lo tengo que incorporar en el balance fiscal, ¿cierto? Esos honorarios, por ejemplo, de brindar un servicio profesional. Pago impuesto a las ganancias. Acá en Argentina pagan todos, personas físicas, personas jurídicas, de distintas formas, pero todos pagan. Y aparte, tenemos que saber que como se aplica el criterio de renta mundial, esa venta que nosotros estamos enviando a otro país, en ese otro país se va a considerar que es también va a generar una ganancia en ese país. Por lo tanto, el comprador, el importador va a estar obligado a retenerme. Cuando me va a pagar, me va a estar reteniendo el impuesto que corresponde por ese tipo de servicio o propiedad intelectual. ¿Estamos? Entonces, fíjense que cuando pagamos ganancia, pagamos dos veces. La única forma que yo pueda considerar como un pago a cuenta el impuesto abonado en el exterior es que Argentina como país haya celebrado algún convenio de no doble imposición. ¿Estamos? Entonces, si ustedes entran a la página de la AFI, buscan convenio vigente, van a encontrar los países con los cuales hay convenio. Acá les dejo, en América tenemos con Bolivia, Brasil, Canadá, Chile y Uruguay. Piensen que Brasil hoy es uno de los principales, el segundo mercado en importancia en exportación, con lo cual es importante tenerlo muy en cuenta. En Europa es donde más convenios tenemos firmados, están los principales países, España, Italia, Francia, Inglaterra, Suiza, y el resto del mundo donde no tenemos casi nada firmado, con Australia, Rusia y con Emiratos Árabes. ¿Estamos? Entonces es clave considerar a la hora de vender también, un tema no menor, el tema de impuesto a las ganancias. Impuestos provinciales. La lógica me indica que no están grabados. Los impuestos provinciales más importantes son ingresos brutos e impuestos a los sellos. Pero acá le voy a decir que depende. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? De que los códigos tributarios provinciales contemplen la exención de manera taxativa objetiva. En el caso de las grandes ciudades y los grandes exportadores de servicios como Cava, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, están exentos, están claramente exentos, son pro exportadores. Pero otras provincias como Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego, Misiones, graban con ingresos brutos las exportaciones de intangibles, con lo cual me va a distorsionar el precio. Y lo mismo va a pasar con el impuesto a los sellos. También va a depender de cada jurisdicción. Los aspectos cambiarios ya lo desarrollamos. Y por último, y con esto ya cerramos, Ricardo, y te pido disculpas, la forma de cobro, ¿no? Generalmente esto es lo que preguntan mucho, ¿cómo puedo cobrar mi venta al exterior y no morir en el intento? Entonces, ya saben la obligación que tienen. Pueden vender y tienen la obligación de traer la plata y especificarla. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cierto? Ha proliferado en los últimos tiempos, a raíz, ¿cierto?, de la compleja situación cambiaria que tenemos, la utilización de distintos medios de pago alternativos, ¿no? ¿Alternativos a qué? A los medios de pagos internacionales reglamentados por la Cámara de Comercio Internacional desde hace más de 100 años, que hablamos de
los cheques sobre el exterior, transferencia y orden de pago, las cobranzas, remesas documentarias y los créditos documentarios, cartas de crédito. Bueno, si vamos por estas vías formales, lo que vamos a observar es que el medio de pago más utilizado son las transferencias a orden de pago, ¿cierto? Entonces, ya sabemos, me transfieren a la cuenta, a mi cuenta en el banco comercial nominado, y voy a cobrar pesos al dólar oficial. Lo que tengo que tener en cuenta es el costo. El costo de que me va a cobrar el banco arranca de los $50. Una buena noticia, que desde el año pasado el gobierno alivió un poco la carga de los freelancers, de los trabajadores independientes, o de los profesionales o técnicos en relación de dependencia, en el cual les va a permitir cobrar hasta $12.000 anuales sin la obligación de especificarlo. Es decir, que puede cobrar a lo largo del año, supongamos, promedio de $1.000 por mes, y esos dólares los puede retirar físicamente o dejarlos ahorrados en una cuenta en dólares. ¿Estamos? Eso sería, digamos, un paliativo que tenemos que tener en cuenta y que nos puede servir mucho. Las empresas también pueden hacer uso de esta opción hasta un 20% de las cargas patronales, las contribuciones sociales que tienen que pagar. Un 20% puede ser retenido en dólares para pagar los sueldos de los empleados y hacer la retención de talentos. ¿Bien? Esto es lo que ocurre y esto es lo más oficial que tenemos. Luego, vamos a lo no oficial. Vamos a, digamos, a lo que se canaliza por, dijéramos, la colectora. No va por autopista, va por colectora. Por ejemplo, que un trabajador, un freelance o cualquier técnico cobre con un cheque. Pero en vez de ir por el circuito formal del banco, va por una compañía financiera. Y cambia el cheque, le van a cobrar una comisión alta, pero así todo va a ser más conveniente que cobrarlo por el mercado único y libre de cambio. ¿Ok? La comisión se compensa porque va a acceder al mercado financiero, ¿cierto? Al contado con liqui o al dólar MEP. Por lo tanto, una de las modalidades de cobro hoy por la vía informal es con los cheques. La segunda es mentir, disfrazar ese cobro de honorarios a través de, por ejemplo, una transferencia realizada por correos, es decir, en Argentina no son entidades financieras, estas compañías estadounidenses como es Western Union, MoneyGram, ¿cierto? Disfrazarla como si fuera ayuda familiar, ayuda humanitaria, y pueden retirar hasta $5.000 en efectivo. También lo van a hacer al dólar financiero, al contado con liqui, y acá van a tener un sobreprecio que es una tarifa, una comisión del 5,5%. Ahora bien, ustedes saben que por más que reciban la transferencia por Western Union y MoneyGram, también lo pueden bancarizar, lo pueden hacer, transferirlo a su cuenta bancaria, pero cuando lo van a cobrar, tienen que tener en cuenta que el banco le va a cobrar un costo de $55. Otra forma de cobrar muy popularizada es a través de las plataformas de pago electrónico, ¿cierto? Entre las más conocidas desde hace muchos años, PayPal, Payoneer, y ustedes conocen más que yo seguramente, Utopía, uno más reciente en el tiempo, y una que arrancó con mucha furia en Argentina y que tenía un diferencial con respecto a estos medios de pago electrónicos que tienen se considera que tiene una comisión muy alta, entonces, pero como también se va a cursar, en definitiva, mientras lo tengan en la nube, mientras estén ahí en PayPal, están en dólares, está bárbaro, pero cuando lo van a cobrar, lo tienen que especificar y va por el mercado único libre de cambio. Y le cobra una comisión alta. Había otra que arrancó, como le dije, CuentaWise, que es una plataforma online, que era prácticamente sin costo. En realidad, eso se promocionaban así. En realidad el costo era 0,35%, y tomaban la cotización del dólar de mercado de Google, dólar medio de mercado, la cotización que brindaba Google. Digo, tomaban, ¿por qué? Porque a partir del 12 de mayo, hace muy poquito, 2 meses, dejó de operar en Argentina precisamente por las complicaciones que generaba el sistema cambiario vigente en Argentina. Acá también era 0,35 nada más de costo, pero al momento de cobrarlo, de hacerse la plata, ahí aparecieron unas comisiones que iban hasta el 3%. Y por último, tenemos la posibilidad de cobrar en criptomonedas, ¿cierto? La más conocida, Bitcoin, Ethereum, y que también pueden cobrar a través de una startup financiera, retirar los dólares en mano o los pesos al tipo de cambio del contado con liqui o el dólar MEP. ¿Estamos? Todo esto está bárbaro. Todo está bárbaro, pero
siempre y cuando no hayan facturado. ¿Por qué? Porque si ustedes facturaron, ¿qué ocurre? Ya dejan las huellas digitales marcadas y aparece el AFIP, gran hermano, sabe quién sos, qué haces, qué tenés, y estás obligado por todo lo que hemos explicado. Ahora, si no facturaron, van por la informalidad, puede ser, pero ustedes saben que si facturaron y hacen este tipo de transacciones, la facultad que tiene el juez administrativo del Banco Central de fiscalizar estas operaciones hasta 5 años después de realizar la misma. Y se cuentan a partir de enero del año siguiente. ¿Estamos? ¿Y qué hace el Banco Central? Ustedes dicen, me la juego. Me la juego o bien aplico una de las máximas de los argentos. Me la juego y si me clavo, me clavo. ¿Estamos? Puede ser decir, a mí si soy un piojo me van a venir a controlar. Sí, te pueden controlar. ¿Por qué? Porque el Banco Central puede hacer un barrido y le puede pedir ayuda a la AFIP para que hagan un barrido de todas las operaciones de exportaciones que hayan incumplido con el ingreso de las divisas. Y ya saben las sanciones que le caben. ¿Estamos? Y bueno, y creo que ahí terminamos, no hay más nada para ver. Entonces, quedaba el modelo de exportación, que ya lo han ido viendo, ¿cierto? Los bienes tienen control de aduanero, los servicios no tienen. Los bienes tienen nomenclatura, los servicios no tienen. Los bienes tienen derecho de exportación, los servicios están sin derecho de exportación. Los bienes pagan impuesto a las ganancias en las exportaciones cuando hay triangulación comercial. Los servicios pagan 2 veces, aquí y en el exterior. Los bienes tienen estímulos fiscales, tanto aduanero como impositivo, es decir, reintegro impositivo, recupero de IVA. Los servicios solamente recupero de IVA. Sí. Los bienes están exentos de ingresos brutos, los servicios según jurisdicción y modalidad. Los bienes tienen que afrontar fletes y seguro a las cargas, los servicios no tienen este tipo de flete ni seguro, pero sí tienen otros gastos, como son los gastos de los viajes personales, de los medios electrónicos, digitales o postales. Los bienes tienen barreras arancelarias típicas, como son requisitos de calidad, salubridad, metrología, fitosanitario, etiquetado. Los servicios no tienen nada de eso, pero sí tienen barreras, temas migratorios, compras gubernamentales, reconocimiento de títulos, etc. Y ahí perfecto. quedamos. Ahí había una pregunta, justo cuando estabas comentando lo del cobro, que comentaste lo último, que Fernando Seto pregunta que al cobrar por medio de distintos, por un medio distinto al banco, ¿cómo justificamos el ingreso? Al tener ya una factura E para cumplir con la norma, hay que tener una factura E para cumplir con la normativa de ingreso. Bueno, ya lo contestaste diciendo que precisamente uno cuando hace la factura E deja la huella digital, como decías, y está alcanzado por toda la normativa que tiene que ver con el cumplimiento de ingreso de divisas y eso. ¿No? Sí, tal cual. Bueno, ha sido muy rica tu exposición, hay muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, hablan de excelente la exposición. Es un tema amplísimo, es un tema larguísimo, muy, muy interesante, da para una charla más. Es interesante, hay muchas cuestiones puntuales que está piola interactuar o canalizar más preguntas para que un poco vos las reflexiones. Esto, en esta oportunidad no podemos hacerlo, vamos a tener que cerrar acá, pero bueno, de nuevo Gustavo, me permite una cosita nada más, Rica, nada más, simplemente decir, y ahí me permito, me abuso, voy a pasar un chivo. Si ellos todos quieren profundizar de estos temas, yo tengo un libro que se llama precisamente como el título de esta exposición, Intangible, cómo exportar servicios y no morir en el intento. Lo pueden ubicar y lo pueden conseguir en el Mercado Libre, así que si les interesa y son apasionados de este tema, lo pueden comprar si quieren. Así que, está buenísimo, y en el libro están estos aspectos que tenían que ver con todo lo que abordaste a lo último, que es aspectos que tienen que ver tributarios, de mercado de cambio, etcétera, de todo lo que es exportación de servicios. Exacto. Es decir, el libro aborda la cuestión global, los mercados globales, la situación de los intangibles en Latinoamérica, especialmente en el Mercosur, y después la situación en Argentina. Y luego llegamos a todos estos aspectos que mencionamos, que acabo de mencionar y que desarrollamos al final, ¿no? Y también tiene, digamos, el plan estratégico de Argentina para el 2030, cuál es el futuro de Argentina, ¿cierto? A través de la Ley de Economía del Conocimiento. ¿Cuáles son los beneficios concretos que podría tener Argentina si esta ley evoluciona tal lo esperado?
Perfecto. Bueno, Gustavo, de nuevo, muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones de los que han escuchado la charla. Te agradecemos nosotros especialmente, la verdad fue un honor tenerte como expositor en este ciclo, ¿sí? Muchas gracias, Ricardo. Paso un par de parroquiales de nuestra parte, que tienen que ver con el lanzamiento de la Secretaría de Industria, lanzó el programa PAC, va a estar abierto hasta el 7 de septiembre y permite, es un programa que las empresas MIPYMES, pymes se pueden presentar y solicitar ANRs para consultoría, y desde un mínimo de 900.000 a un máximo de 9 millones, ahí va a depender del tipo del tamaño de la empresa, hay varias variables, pueden meterse en el PAC, buscar PAC y van a tener todos los requisitos. Y por otra parte, nuestra área, el área de internacionalización de la Subsecretaría PYME, vamos a lanzar el 9º ciclo del curso de Introducción al Comercio Exterior. En agosto empieza y dura 2 meses, y está dividido en modalidad de bienes y en modalidad de servicios. Ha sido un ciclo que ha tenido muchísimos participantes y esperamos que en este 9º ciclo volvamos a tener el mismo éxito que hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos y todas por haber llegado a este momento, se nos extendió un poco, pero la verdad que valió la pena. Que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Maricel. Gracias a todos. Chau. Gracias, Maricel. Gracias a todos. Chau. Chao, chao.